Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las tutorías de ciencias naturales correspondientes al segundo nivel y a la segunda evaluación. Continuaremos con el bloque temático 3 que ya iniciamos el miércoles pasado, es decir, el miércoles 11 de enero, y en el que vimos la energía, el tema 1, la energía, y continuaremos en el día de hoy, el miércoles 18 de enero del 2012, con el tema 2, que corresponde a la electricidad. Concluiremos así con el bloque temático 3, que tiene por título Energía y electricidad. Voy a comenzar definiendo la palabra electricidad, viendo de dónde viene etimológicamente el término electricidad. Históricamente, las primeras noticias del descubrimiento de la electricidad datan del siglo VII a.C., cuando el sabio Tales de Mileto descubrió que al frotar ámbar, que es resina vegetal fósil, con un paño, pequeñas hojas secas, plumas e hilos de tejido serán atraídos. Es decir, todas ellas partículas de bajo peso. La explicación a tal fenómeno era la existencia de espíritus en el ámbar. El ámbar se denomina electrón en griego, y de ahí deriva la palabra electricidad. Más adelante veremos que las causas de la atracción de estas pequeñas partículas al frotar el ámbar pues no es espíritus, como dijo Tales de Mileto, sino se debe a la carga de las distintas partículas y por tanto a la fuerza de atracción entre ellas. El experimento que realizó Tales de Mileto es lo que hoy en día se conoce como electricidad electrostática. En esta figura podemos ver un claro ejemplo de ello, ya que aparece un gato con el pelo de punta, ya que ha sido frotado con lo que parece ser un globo de plástico. También podemos hacer cualquiera de nosotros este sencillo experimento en nuestras casas. Si tenemos una varilla, un trapo o paño de lana y troceamos una hoja en pequeños trocitos, rompemos los papeles, al frotar una varilla de plástico o una prenda de lana, luego acercamos esa misma varilla a los trocitos de papel que hemos dejado sobre la mesa y veremos cómo la varilla de plástico atrae a los trozos de papel. Como he dicho, sería fruto de la electricidad electrostática. A continuación voy a ver y voy a explicar las propiedades eléctricas de la materia. Debemos saber que la materia tiene carga. Es decir, la materia tiene una propiedad conocida como carga eléctrica. Se debe saber que existen dos clases de carga eléctrica: positiva, al haber protones, o negativa, si existen electrones. Si un cuerpo está cargado con igual número de cargas positivas y negativas, se dice que está en estado neutro. Es decir, el número de cargas positivas se anulan con el número de cargas negativas. Están en equilibrio, por lo tanto se dice que tiene un estado neutro. Pero si esto no ocurre, puede tener una carga neta positiva en caso de que el número de cargas positivas sea mayor que el número de cargas negativas, o por el contrario, puede tener una carga neta negativa en caso de que el número de cargas negativas sea superior al número de cargas positivas. Es importante saber que dos cuerpos que tienen la misma
clase de carga neta se repelen. Es decir, si dos cuerpos tienen una carga neta positiva, se repelen. Se separan entre sí, por decirlo de otra manera. Si tienen dos cuerpos carga neta negativa, también se separan o se repelen entre sí. Pero por el contrario, si tienen distinta clase de carga neta, se atraen. Es lo que denominaremos fuerza de repulsión o de atracción. La cantidad total de carga permanece, es decir, no puede desaparecer ni salir de nada. Por eso, la carga eléctrica puede pasar de unos cuerpos a otros. Las cargas eléctricas, electrones, pueden moverse a través de ciertos cuerpos llamados conductores. Sin embargo, a través de los no conductores no pueden pasar cargas eléctricas. Es decir, los cuerpos conductores son los que pueden transmitir las cargas eléctricas. En epígrafe 2, 1.2, veremos las cargas eléctricas y su interacción. Como acabamos de ver, las cargas eléctricas ejercen entre sí unas fuerzas de atracción o de repulsión, según son de igual o de distinto signo. Es decir, si tienen distinto signo, las cargas eléctricas, la fuerza será de atracción, es decir, tienden a juntarse. Si por el contrario las cargas eléctricas tienen el mismo signo, bien sea positivo o bien sea negativo, tienden a repelerse entre sí, es decir, a separarse. Coulomb, en el siglo XVIII, estudió las fuerzas que existían entre cargas y llegó a la siguiente conclusión. La fuerza que existe entre dos cargas depende del valor de las cargas y de la distancia entre ellas. Consecuencia de esta conclusión, enuncia la ley de Coulomb, que es muy importante que la sepamos, que dice lo siguiente. La fuerza que ejercen entre sí dos cuerpos cargados eléctricamente es directamente proporcional al producto de sus masas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, queda resumido en la siguiente fórmula. F es igual a K por Q1 por Q2 partido entre R al cuadrado. Siendo las unidades de F la fuerza, que se mide en Newton, por lo tanto la fuerza, el resultado lo tendremos que dar en Newton. Q1 y Q2 son cargas y se miden en coulombios. R es la distancia entre ambas cargas. Hablamos de distancia en metros. La unidad serían los metros. Y K es la constante que depende del medio en donde se encuentren las cargas. A continuación, propongo el siguiente ejercicio, que está relacionado con la ley de Coulomb, y es muy parecido a uno que aparece en el cuadernillo rojo de ejercicios correspondiente a esta segunda evaluación. Lo considero importante, por lo tanto, también podría ser un ejercicio que pueda aparecer en un examen. El ejercicio dice lo siguiente. Calcula la fuerza que existe entre las siguientes dos cargas. Dos puntos. Q1 igual a 7,5 microcoulombios. La letra que aparece delante de la C corresponde a micro. Y Q2 es igual a menos 4 microcoulombios, que se hallan a 10 centímetros de distancia en el vacío.
Es decir, la distancia que separa ambas cargas es de 10 centímetros. Nos dan como dato, puesto que no debemos saberlo de memoria, o no tenemos por qué saberlo de memoria, la constante K, que en el vacío es de 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido coulomb al cuadrado. Y nos preguntan si se trata de una fuerza de atracción o de repulsión. Como he dicho con anterioridad, la fuerza, que es lo que nos pide que calculemos, la tendremos que dar en newton. Las cargas en coulombios. La distancia en metros. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es pasar a las unidades adecuadas. En este caso, las que acabo de comentar. Tenemos dos cargas. La carga 1, 7,5 microcoulombios. Debemos saber que el prefijo micro se expresa por 10 elevado a menos 6, y en este caso estamos hablando de 7,5 microcoulombios, lo que será equivalente a 7,5 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Ya tenemos la unidad que nos interesa. Hacemos lo propio para la carga 2. Menos 4 microcoulombios equivale a menos 4 por 10 elevado a 6 coulombios. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa, ya que aparece un signo menos delante. Tenemos como dato que la distancia entre ambas es de 10 centímetros y, como hemos dicho, tenemos que pasarlo a metros. 10 centímetros equivalen a 0,1 metros. Una de las preguntas es que calculemos la fuerza y otras si se trata de una fuerza de atracción o de repulsión. Esta última pregunta la vamos a contestar simplemente mirando el signo que aparece delante de las cargas. La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa. Puesto que son cargas de signo opuesto, van a atraerse entre sí y diremos, por lo tanto, que se trata de una fuerza de atracción. Ahora simplemente, ya que hemos tenido en cuenta el cambio de unidades, simplemente aplicaremos la fórmula matemática correspondiente a la ley de Coulomb, teniendo en cuenta, eso sí, que simplemente el valor absoluto de las cargas, es decir, al multiplicarlas no tenemos por qué tener en cuenta el signo negativo, ya que hemos dicho, eso nos sirve únicamente para saber que al ser de signo contrario van a tender a acercarse, a atraerse. Entonces aquí simplemente tendremos el valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta el signo, como si fuesen positivas ambas. Aplicamos, por lo tanto, la fórmula correspondiente a la ley de Coulomb, que dice F es igual a K por Q1 por Q2 dividido entre R al cuadrado, es decir, la constante por una carga por la otra entre la distancia al cuadrado. La constante, como nos la han dado, sabemos que es 9 por 10 elevado a 9. Las cargas ya las hemos pasado a coulombios y decimos 7 por 10 elevado a menos 6 por 4 por 10 elevado a menos 6. Y lo dividimos todo ello entre 0,1, que es la distancia que separa ambas cargas, elevado al cuadrado. Al operar, nos sale un resultado de 27 newton. Es decir, habría una fuerza de atracción entre ambas correspondiente a 27 newton. Es un ejercicio bien sencillo que debemos saber interpretar y deberíamos saber en caso de que apareciese en un examen o a la hora de hacer los ejercicios del cuadernillo. A continuación, vamos a seguir con el epígrafe 1.3, es decir, la energía eléctrica.
Vamos ahora a hacer una definición mucho más actual, no la de Tales de Mileto, de lo que significa energía eléctrica. La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos, lo cual permite establecer una corriente eléctrica entre ambos puntos cuando se les coloca en contacto por medio de un conductor eléctrico para obtener un trabajo. Es decir, nos habla de una diferencia de potencial entre dos puntos. Debido a esta diferencia de potencial, se establece una corriente eléctrica entre ambos al permanecer ambos en contacto mediante un conductor eléctrico. Y esto nos permite obtener un trabajo. Aquí aparece una foto relacionada evidentemente con la energía eléctrica. La diferencia de potencial, que también se denomina tensión o voltaje, es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando así el flujo de una corriente eléctrica. Como ya vimos el miércoles pasado, la energía puede transformarse en otras formas de energía. Y ocurre por lo tanto lo mismo para la energía eléctrica. La energía eléctrica puede transformarse en otras formas de energía, como pueden ser energía luminosa, energía mecánica y energía térmica. Un ejemplo es, nosotros al dar un interruptor en casa, la corriente eléctrica se transforma en energía lumínica, puesto que se enciende la bombilla al encender el interruptor de la luz. También conocemos que en la actualidad se están desarrollando numerosos vehículos con tracción debido a la electricidad. Es decir, hay coches, puesto que se sabe que los combustibles fósiles se están agotando, se están buscando fuentes alternativas de energía y locomoción que pueda moverse mediante energía alternativa, como puede ser en este caso la electricidad. Hay coches que simplemente se carga su batería mediante energía eléctrica, y esta energía eléctrica produce movimiento del coche. Por lo tanto, estamos hablando de energía cinética, que como vimos el miércoles pasado, la energía cinética es un tipo de energía mecánica. Pero sería otro ejemplo de cómo transformar energía eléctrica, en este caso, en movimiento, en energía mecánica. Otro ejemplo de la transformación de energía eléctrica en energía térmica sería si nosotros enchufamos un radiador. La energía eléctrica se transforma en calor al pasar por una resistencia. Se ocurre este cambio de electricidad en calor o energía térmica. A continuación vamos a ver el epígrafe 1.4, que tiene por título Conductores y aislantes. Vamos a definir primero el concepto de corriente o intensidad eléctrica. La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Estamos hablando flujo de carga por unidad de tiempo, por lo tanto, se da un movimiento de electrones en el interior de un material. Evidentemente, para que exista un flujo de carga a través de este material debe ser conductor. Debe ser capaz de transportar, entre comillas, la energía eléctrica.
se expresa en amperios, puesto que hablamos flujo de carga por unidad de tiempo, estamos hablando de coulombios por segundo. Existen dos tipos de corriente eléctrica según el sentido en que se produce el flujo de electrones. Diferenciaremos entre corriente continua y corriente alterna. En el caso de la corriente continua, las cargas se mueven en el mismo sentido. Hablamos de corriente continua en la corriente generada por pilas, baterías o células fotovoltaicas. Las células fotovoltaicas forman parte de un panel fotovoltaico que transforma la energía solar, la energía lumínica solar, en energía eléctrica. Hablamos de corriente alterna cuando el sentido en el que se mueven las cargas cambia a razón de 50 veces por segundo. Al hablar de corriente alterna, es la que empleamos en nuestros hogares. A continuación, vamos a definir el concepto de cuerpos conductores. Un conductor eléctrico es aquel cuerpo que, puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, transmite esta a todos los puntos de su superficie. Es decir, podríamos decir que es un transmisor de electricidad. Permite conducir la electricidad, por decirlo de otra manera. Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Todos sabemos que los mejores conductores son los metales y sus aleaciones, aunque también existen otros materiales conductores, como puede ser el grafito y las disoluciones o soluciones salinas, ya que poseen iones. El mejor conductor eléctrico es un metal, es la plata, pero obviamente debido a su precio no se emplea, ya que al ser tan cara, en sustitución se emplea o se utiliza el cobre. Aunque hay otros metales que presentan ventajas frente al cobre, como es el aluminio, que pese a ser peor conductor, es mucho más ligero. La mayoría de cables están recubiertos por plástico y en su interior hay cobre. Hemos visto los cuerpos conductores y lo contrario serían los cuerpos aislantes. Si los conductores son capaces de transmitir la electricidad, pues ya sabemos que los aislantes no van a ser capaces. Vamos a definir lo que es un aislante eléctrico. Un aislante eléctrico es aquel cuerpo que impide la transmisión de la energía eléctrica, ya que sus átomos ni ceden ni captan electrones. Por lo tanto, impide la transmisión de electricidad. Tienen fundamentalmente dos funciones: aislar las diferentes partes conductoras, es decir, aislamiento de la instalación. Si por ejemplo no nos interesa que las distintas partes de una instalación eléctrica se pongan en contacto, utilizaremos un material aislante que las separe. También va a tener una función protectora, sería la función de aislamiento protector, y consiste en proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas. Por eso, los mangos de muchas herramientas o utensilios que al ser empleados podemos sufrir, si los ponemos en contacto con alguna fuente eléctrica, podemos sufrir una descarga,
los mangos, pese a que el material sea de metal, el mango suele ser de goma de otro material. Ejemplos de aislantes son el plástico, la mica, que es un tipo de mineral, el vidrio, la goma, la cerámica. Como acabo de mencionar, pues, por ejemplo, cuando se emplea un destornillador, unos alicates generalmente están forrados en su mango de goma. Hemos hablado de tejidos conductores y de tejidos aislantes. Habría un caso intermedio que es lo que denominamos semiconductores. Es decir, hablamos primero de cuerpos conductores, aislantes y finalmente hablamos de semiconductores. Un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante en función de la temperatura del ambiente a la que se encuentre. Es decir, varía según la temperatura del ambiente en la que se encuentre. El elemento semiconductor más empleado es el silicio. Se emplea en la fabricación de transistores, microprocesadores de ordenadores y otros dispositivos digitales. A continuación, vamos a ver el epígrafe 1.5, es decir, circuitos eléctricos sencillos. Un circuito eléctrico es una red, el término red y circuito son muy similares, de componentes o dispositivos eléctricos están conectados entre sí para que circule la corriente eléctrica para un fin determinado. En la siguiente figura nos puede servir de esquema para ver los elementos o las partes principales de un circuito eléctrico. Como podemos ver, aparece un generador, que será una pila, una batería. Del generador aparece un hilo conductor, generalmente de cobre, como podemos ver aquí, que está en contacto con un interruptor, que lo que hace es conectar o interrumpir la corriente eléctrica, y este hilo conductor sigue hacia un receptor. El generador, a grosso modo, se puede decir que es el que produce o da la energía, y el receptor el que la recibe o la utiliza. En este caso, el hilo conductor, si encendemos el interruptor, habrá un paso de corriente a través del hilo conductor y se encenderán las bombillas. Los receptores, a su vez, también están unidos al generador por un hilo conductor. A continuación vamos a ver los elementos de los que consta un circuito eléctrico. Para ello, os recomiendo que vayáis a la página 30 y 31 de vuestros apuntes, ya que aparecen una serie de figuras junto a los elementos de un circuito eléctrico. Lo primero que debemos conocer es que el circuito eléctrico se representa mediante un esquema eléctrico, en el que van a aparecer todos los elementos de los que consta este circuito. Los elementos eléctricos se representan por símbolos, por eso os he dicho que echéis un vistazo a la página 30 y 31 de vuestros apuntes, donde aparecen la simbología relacionada con un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico consta de los siguientes elementos: el generador, en este caso sería este en la figura, es el elemento que suministra la energía eléctrica al circuito y mantiene la diferencia de potencial entre dos de sus puntos o polos. Como ejemplos, una pila, una batería o un alternador. En la página 30 podéis ver que se representa por dos líneas paralelas de distinta longitud.
Otro de los elementos de un circuito eléctrico serían los receptores. Se definen como los dispositivos que consumen la energía eléctrica y que la transforman en otro tipo de energía. Vamos a la figura anterior y vemos que lo que se denomina receptores son dos bombillas, es decir, transforman la energía eléctrica que proviene del generador en energía lumínica, es decir, en luz. Hemos dicho que son los dispositivos que consumen la energía eléctrica y la transforman en otro tipo de energía. Puede ser luz, calor, si hablamos de una resistencia, movimiento, sonido, etc. La representación es variable. Por eso vais a la figura del margen superior derecho de la página 31, aunque aparece aquí la página 30, estamos hablando de la página 31, y vemos que aparece una línea en zigzag que corresponde a una resistencia. Si el receptor transforma la energía eléctrica en calor, hablamos de resistencia. Si la transforma en luz, hablamos de una bombilla y se representa mediante un círculo con un aspa o una cruz interna. Otro de los elementos de un circuito eléctrico serían los cables conductores de conexión, sería lo que aquí se denomina hilo conductor, que unen los distintos elementos del circuito. Son generalmente de cobre, como he comentado antes, y se representan por líneas. El interruptor es el mecanismo que permite el poder abrir o cerrar el circuito al paso de la corriente eléctrica. Su nombre lo dice, puede interrumpir la corriente eléctrica o abrirla. Se representa mediante una discontinuidad en el circuito, como podéis ver en la tercera figura que aparece en el margen superior derecho en la página 31. Aparatos de medida. Son los que se colocan a lo largo del circuito y permiten conocer las distintas magnitudes de la corriente eléctrica que circula. Los más empleados son el amperímetro, mide intensidad de corriente, y el voltímetro, que mide tensión de corriente. Es decir, en función de que midan una u otra magnitud, lo denominaremos amperímetro si mide intensidad o voltímetro si mide tensión. Se representan mediante un círculo con una A o con una V interna. Como podéis ver en la página 31, una A evidentemente si se refiere a amperímetro, una V si se refiere a voltímetro. A continuación veremos cómo el uso de la electricidad en nuestros hogares, es decir, el epígrafe 1.6, la electricidad en casa. La electricidad que tenemos en casa se genera mediante generadores movidos por máquinas térmicas, turbinas hidráulicas, turbinas de vapor con energía proveniente de reacciones nucleares, de molinos eólicos, etc. Es decir, esta energía, la energía eléctrica, es generada en centrales térmicas en las que la combustión bien de carbón o de petróleo, en definitiva de combustibles fósiles, en estas centrales térmicas se produce electricidad mediante combustión de carbón y de petróleo, de turbinas hidráulicas que, como comenté el miércoles de la semana pasada, aprovechan la energía potencial y cinética, es decir, la caída de agua desde una presa. Se coloca la central hidroeléctrica en la parte inferior de esta y aprovechan el salto de agua, es decir, la fuerza y caída del agua, para hacer mover una turbina, y esta turbina lo que hace es
transformar esa energía cinética y potencial en energía eléctrica. Cuando hablamos también de molinos eólicos, como ya comenté el otro día, estamos hablando de molinos que transforman la energía o fuerza del viento en energía eléctrica. Una vez generada esta energía en centrales térmicas o en molinos eólicos en otros lugares, son las compañías eléctricas las que se encargan de transportarla hasta nuestros hogares, mediante redes de mediana y alta tensión. Nuestros hogares llega a 230 voltios. El consumo luego se lee en el cuadro general de contadores, que generalmente se encuentra en el portal del edificio. También existe un cuadro general de protección que se encuentra en la entrada de la vivienda y consta de los siguientes elementos: un interruptor de control de potencia o limitador de potencia. Limita la potencia a la cantidad contratada. Es decir, independientemente del consumo de cada hogar se contrata una determinada potencia eléctrica, y en el caso de que se supere esta potencia eléctrica, es decir, si tenemos a la vez enchufados varios electrodomésticos o dar varias luces, para eso existe este interruptor de control de potencia. También tendremos otros elementos como puede ser un diferencial y pequeños interruptores automáticos. A continuación vamos a explicar con mayor detenimiento los distintos elementos que aparecen en el cuadro general de protección. El interruptor de control de potencia, o ICP, tiene en cuenta, como acabo de comentar, la potencia contratada. A mayor potencia, más aparatos de consumos podemos tener encendidos simultáneamente. La potencia contratada viene limitada por un limitador, valga la redundancia. Si se supera la potencia máxima contratada, salta o se interrumpe la electricidad, hasta que desenchufemos algún aparato y luego volvamos a conectar el interruptor manualmente. Creo que a todos alguna vez nos ha pasado que si hemos conectado la televisión, está el frigorífico, otros electrodomésticos y está encendida la luz de varias habitaciones, decimos que ha saltado, es decir, que se interrumpe la electricidad. Entonces, como la manera de proceder generalmente es desenchufar algún aparato, apagar la luz de alguna habitación, de manera que no superemos la potencia contratada, y entonces luego volvemos a conectar el interruptor manualmente. En el momento que quitemos los aparatos y conectemos el interruptor, volverá a existir electricidad y no habrá ningún problema. El diferencial, DIF, es un elemento de protección que evita que nos electrocutemos. Se encarga, por tanto, de cortar la corriente cuando hay fugas a tierra por cables mal aislados, humedad o porque tocamos el cable de la fase en un descuido. El diferencial, como su nombre indica, detecta la diferencia entre la corriente que entra y la que sale y se dispara en este caso. También existen pequeños interruptores automáticos, o PIA. Cuando pasa demasiada intensidad por la línea, más de la que pueda soportar un cable sin calentarse, los PIAs hacen que se interrumpa la corriente. Otros elementos que pueden cortar la corriente son los fusibles, que se suelen situar junto a los enchufes. Bueno, a continuación vamos a tener en cuenta los principales peligros o riesgos relacionados con la corriente eléctrica en nuestro domicilio. Vamos a tener en cuenta una serie de consejos o normas básicas para evitar tener problemas, ya que es un peligro. No debemos tocar los cables de los enchufes para evitar morir electrocutados, es decir, si tocamos los cables
podemos actuar de circuitos, es decir, pasaría la corriente a través de nosotros. Esta situación puede agravarse si tenemos la piel húmeda o mojada, ya que se disminuye la resistencia de la zona de contacto. Los daños que podemos sufrir varían y dependen en función de la intensidad que pase por nuestro cuerpo. Obviamente, a mayor intensidad, mayor daño, del tiempo que estemos expuestos. Es decir, si depende de que estemos expuestos un cierto tiempo o más tiempo. A mayor tiempo, evidentemente, los daños serán mayores. Y también depende de la zona afectada. Obviamente, hay órganos vitales que son imprescindibles para nuestro organismo, para estar sanos, y si se dañan, pues estaríamos mucho más perjudicados que si no se dañan órganos vitales. Simplemente hay que tener en cuenta que a más de 25 miliamperios los efectos son irreversibles. Se deben tomar precauciones. Como he comentado antes, generalmente muchas de las herramientas que se emplean, como destornilladores, alicates y otros, son metálicos, puesto que la resistencia de un material metálico es mayor. Lo que interesa es que no se dañen al apretar un tornillo o otras herramientas, pero evidentemente existe un riesgo, puesto que, como hemos visto antes, los cuerpos conductores, entre los cuerpos conductores los principales son los metales. Entonces, para evitar, las herramientas deben tener un mango aislante. Generalmente suele ser de goma, y en ocasiones pues también hay algún destornillador con el mango de madera que también es un aislante. No tocar cables o estructuras mal aisladas sin desconectar la corriente previamente. Es decir, cuando tengamos que hacer algún arreglo o apaño, debemos cerciorarnos previamente de desconectar la corriente para no correr el riesgo de electrocutarnos. No tocar con las dos manos cables con electricidad. Es decir, si lo tocamos con las dos manos, la corriente pasará a través de nuestra mano a través de nuestro cuerpo de una mano a otra. La situación se agrava aún más si lo hacemos sin calzado aislante o con los pies mojados. Luego debemos tener en cuenta una serie de puntos en caso de que tengamos que socorrer a una persona que está electrocutándose. Lo primero, trataremos de desconectar la corriente. Puede que esté trabajando sobre una escalera y en ese caso está anclado, es decir, la propia corriente, la propia electricidad es, mediante una fuerza de atracción, es la que le sujeta. En el momento que desconectemos la corriente, va a caer por su propio peso, por la gravedad. Entonces deberemos preparar su caída. Es decir, además de desconectar la corriente, estaremos abajo para evitar que se haga daño. Más si es una zona alta. Evitar tocarle, salvo con material aislante, ya que si no, corremos el mismo riesgo de morir electrocutados. En caso de que no podamos desconectar la corriente, deberemos cortar el cable con una herramienta de mango aislante. Para concluir, vamos a ver el punto 1.7, el ahorro energético. Creo que todos debemos ser conscientes de la importancia de ahorrar energía. En este caso estamos hablando de energía eléctrica. El ahorro energético va a tener dos ventajas. Por un lado, vamos a ser respetuosos con el medio ambiente, ya que, como estuvimos hablando el miércoles anterior, existen energías renovables o no renovables. Independientemente de que sean renovables o no renovables, el uso de la energía
debe ser bastante racional. Es decir, no debe haber un abuso del uso de la energía por dos causas. Pues porque perjudicamos al medio ambiente y además porque el usar continuamente energía evidentemente repercute sobre nuestros bolsillos. Es decir, ahorramos energía y a la vez ahorramos para nuestra economía. Mediante el ahorro energético reducimos las emisiones de CO2 o dióxido de carbono a la atmósfera. Puesto que el CO2 es un gas, en este caso es el gas que más contribuye al efecto invernadero, debemos reducir sus emisiones. Al reducir sus emisiones detenemos así o reducimos el efecto invernadero y por lo tanto detenemos el calentamiento global. Consecuencia de este calentamiento global está el cambio climático y muchas especies animales y vegetales tienden a la extinción debido a estas variaciones de temperatura que están sucediendo a escala planetaria. Al ahorrar en electricidad evitamos el consumo de petróleo o carbón en centrales térmicas y así la emisión de gases que producen el efecto invernadero, como acabamos de mencionar, el CO2 o dióxido de carbono. Mucha de la electricidad que consumimos proviene de la combustión de combustibles fósiles que se están agotando y que son el petróleo o el carbón. La combustión de estos gases produce CO2, además de otros gases causantes del efecto invernadero. Por lo tanto, debemos tenerlo mucho en cuenta el ahorro energético. Creo que es posible. La propuesta es encaminarnos hacia un desarrollo sostenible. Recuerdo el concepto de desarrollo sostenible, que es un desarrollo de las generaciones presentes sin poner en peligro las generaciones futuras. Es decir, por decirlo de otra manera, que no gastemos en la actualidad todos los recursos, ya que en el futuro habrá otras generaciones que también puedan hacer uso de estos recursos. Y eso debe ser racional, por tanto, el consumo de energía, ya que pues este consumo desmedido acarrea una serie de consecuencias medioambientales. Además, como he dicho antes, mediante la modificación de ciertos hábitos, como pueden ser el apagar la tele cuando no la veamos, si salimos de una habitación no dejar la luz encendida, pues cuidamos el medio ambiente. Y de manera paralela, como ya he comentado, viene asociado un ahorro económico. Con esto concluimos la tutoría de hoy y nada, nos veremos el miércoles que viene. En el que comenzaremos el bloque temático 4, que tiene por nombre Fuerza y Movimiento, que tiene un único tema, que es el movimiento, la velocidad y la fuerza, dividido en tres epígrafes. Miércoles 25 de enero veremos el correspondiente al movimiento. Con esto me despido y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.